Cada vez es más preocupante la crisis de gendarmería. Fueron removidos 4 altos cargos de la institución luego de conocerse de esta fuga increíble de reos que salieron de la ex penitenciaría vestidos de gendarme, como Pedro por su casa, por la puerta principal de la ex penitenciaría de la capital. Danilo Villegas nos va a contar más antecedentes de lo que está ocurriendo. Danilo, ¿cómo estás? Buenos días. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día. Claro, se ha anunciado una intervención completa a la ex penitenciaría justamente a raíz de este último episodio y que se viene a sumar también a una serie de hechos que ha pasado con la institución en los últimos días. Lo que ocurrió con estos 2 reos es realmente impresionante. Es una historia que se gesta en la Galería 7 de la ex penitenciaría y que tiene su desenlace por el acceso principal del mismo recinto, en donde estos 2 reos salen vestidos de gendarmes a las 12 del día, a plena luz del día, mimetizados con otros funcionarios y finalmente escapan del lugar donde tienen que estar recluidos. Y estamos hablando de 2 sujetos de alta peligrosidad, entendiendo que uno de ellos condenado a presidio perpetuo calificado por el delito de homicidio. Estamos hablando de Juan Abdón Flores Valenzuela, quien cometió un femicidio el año 2021 en la comuna de Puente Alto, mata a su expareja, posteriormente es condenado a presidio perpetuo calificado y 5 años después estamos viendo que se escapa de la cárcel. Y no se escapa como podríamos haber imaginado en alguna película, en alguna serie, en un túnel, a través de un helicóptero, sino que lo hace por el acceso principal, en una historia que todavía no está del todo clara, en donde sabemos, y según la información que se ha proporcionado, toda esta situación se gesta en la Galería 7 de la ex penitenciaría, en donde por cerca de 3 horas se hizo un seguimiento luego a través de las cámaras de los 2 reos que se fugan y que termina con ellos vestidos como gendarmes, digo, y posteriormente saliendo por el acceso principal. Un hecho insólito en donde salen, se ven caminar tranquilos, incluso algunos lleva lentes de sol. Posteriormente a esto es que toman la ruta y finalmente desaparecen del tiro de cámara. Cuando se percatan desde el interior, desde gendarmería, cuando realizan el conteo y faltan 2 reos, es que se comienza a movilizar todo. Esto es cerca de las 5 de la tarde y es ahí en donde se comienza a contar a toda la población penal para rectificar finalmente cuándo son los reos que faltan y si efectivamente habían 2 que no estaban. Finalmente durante la noche se confirmó que justamente habían escapado estos 2 reos y finalmente esta historia termina, o no ha terminado, pero lo que tenemos ahora es que hay 2 personas que están prófugas siendo buscadas para ser recapturadas. El otro reo que escapa se llama Tomás González Quesada. Él está condenado a 16 años de prisión y finalmente también homicidio frustrado, lanzamiento de Molotov, está con penitenciaria. Vamos a rectificar la conexión, Danilo, para volver contigo, pero lo que ha ocurrido con el escape, la fuga de estos reos es sencillamente impresionante, increíble, inaceptable para un sistema penitenciario y para una institución de gendarmería que está sumida en una profunda crisis. La ex penitenciaría tiene una sobrepoblación del 200%. En las cárceles chilenas el año 2025 se decomisaron, solamente para dar un número que refleje lo que está ocurriendo dentro de nuestros penales. Miles de celulares, un tremendo negocio. Por cada uno de ellos se paga suculentas cifras, ¿no? Corrupción derechamente. La petición de las autoridades actuales de ejecutar una reforma al sistema, dividir la administración en todo lo que es reinserción en el Ministerio de Justicia y el manejo de los recintos penitenciarios en el nuevo Ministerio de Seguridad. Pero lo que está ocurriendo en Gendarmería es francamente impresionante. No solamente estos 2 reos que están prófugos todavía con sendas condenas, sujetos peligrosos, sino que se les escapó un reo en un tribunal. Horas antes se detectó un túnel en una cárcel de Talca. O sea, un desorden preocupante, sobre todo para el nivel de criminalidad que tenemos en el país, Danilo. Claro, Gonzalo. De hecho, este es un capítulo más porque ocurrieron 3 hechos en 24 horas. Claro.
el más grave de todos, sin duda, que es el de estos dos reos que salen por el acceso principal vestidos de gendarmes, pero también teníamos el caso justamente del túnel que queda al descubierto en Talca, en donde 4 reos estaban construyendo este túnel desde el interior hacia el exterior para llevar a cabo una fuga, y la de la huida de los 2 reos, de las 2 personas que estaban siendo formalizadas en el tribunal de Colina. Todo esto deja, por supuesto, en tela de juicio la institución de Gendarmería. 4 altos mandos han sido sacados de sus cargos y se anunció también una intervención en este recinto penitenciario. Escuchemos declaraciones, Gonzalo, en torno justamente a esta situación. Frente a esta situación escandalosa, una fuga sin precedentes, a lo menos en los últimos 30 años, en que se generan condiciones propicias para ella y se gesta su planificación desde la Galería 7, con una permanencia de alrededor de 3 horas en una zona interna, para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública. Por mérito de otras acciones investigativas y de inteligencia realizadas, se llega a la certeza de la identidad de ambos sujetos, de la cantidad de los que están involucrados y además de las groseras fallas que se produjeron. Claro, Gonzalo, acá hay 3 horas claves, 3 horas en donde se lleva a cabo una serie de situaciones que entendemos las autoridades deben tener también el registro de las cámaras de seguridad al interior de la expenitenciaría que permitan reconstruir toda esta situación, pero en estas 3 horas es en donde se gesta toda esta huida. Acá hubo un plan, imaginamos, por cierto, esto nos hace de un momento a otro, cómo consigue, por ejemplo, las vestimentas para parecer gendarmes que van saliendo por el acceso principal, cómo van evadiendo todos los controles desde la Galería 7 hasta llegar a la puerta de la expenitenciaría. Son las dudas más básicas que tenemos y que todavía no han podido ser respondidas. Por ende, esta situación hoy día despliega 2 investigaciones. La primera, por supuesto, la más urgente de todas, es dar con el paradero de estos 2 reos que están prófugos en este momento, que buscan ser recapturados. Pero en paralelo también se está investigando cuál fue el modo de operar y si existió o no colaboración por funcionarios de Gendarmería desde el interior del recinto para que se pueda facilitar su salida, porque no lo hicieron solos, estuvo planificado, y de qué manera entonces pueden 2 reos, uno condenado a presidio perpetuo calificado, que debería tener especial atención al interior de este recinto, poder salir desde la Galería 7 hasta la puerta principal cambiándose de ropa y evadiendo cualquier tipo de control. Entonces, no había nadie en los controles cuando ellos iban avanzando, hubo complicidad por parte de los funcionarios. Son las dudas lógicas, evidentes, que surgen a partir de la reconstrucción de este hecho, en donde estamos hablando, como decíamos anteriormente, de un capítulo más que se escribe en torno a Gendarmería. Justamente cayó en diciembre una red de corrupción, una de las más grandes de la historia, funcionarios dados de baja, formalizados. Posteriormente, durante este verano, conocimos varios casos en donde habían reos que eran liberados por error, en donde se cambiaban la identidad de las audiencias, en donde inclusive quedaban en libertad a pesar que se había decretado otra medida cautelar, y eso fue la tónica también durante el mes de febrero, enero. Hubo varios casos ahí en Viña del Mar, también en Santiago, y finalmente hace algunos días nos enteramos que la cifra habla de 159 reos que han sido liberados por error por Gendarmería. En otro hecho también, una cifra que preocupa, que en 10 años 159 personas hayan sido liberadas por error. Miedo para la gente, por supuesto. Estamos hablando de personas que deberían estar en prisión y que finalmente terminan en las calles. Y hoy día estamos con esta situación en donde estos 2 sujetos condenados a 16 años y a presidio perpetuo calificado finalmente se encuentran libres y aún no han podido ser ubicados. Ganaron mucho tiempo de ventaja, entendiendo que ellos salen el miércoles a las 12 del día y es recién durante la tarde que se alertan que faltarían 2 de ellos. Por ende, ya tuvieron mucho tiempo para comenzar a avanzar y comenzar a escapar de los controles policiales. Tenemos más declaraciones en torno a esta investigación que está en curso y a las diversas hipótesis que se están manejando. No podemos descartar que haya existido algún tipo de colaboración desde el interior. Por cierto, de hecho, salieron caracterizados con lo que en los videos que me tocó a mí revisar parecen ser uniformes de la institución. Eso va a ser materia de la investigación. Lo que a nosotros nos ocupa hoy día, primero, es hacer valer las responsabilidades. En segundo lugar,
intervenir esta unidad penal y esa intervención va a durar todo el tiempo que sea necesario. La investigación tiene dos aristas, por supuesto. Primero, realizar todas las diligencias que sean pertinentes para la recaptura de estas personas. Y lo segundo es lograr determinar la dinámica de cómo es que se produce esta situación. La hipótesis es precisamente que alguien tiene que haber facilitado esta ropa. Es una parte importante para nosotros de la investigación. Respecto de ambos, y esto es importante recalcarle a la población, se encuentran despachadas las respectivas órdenes de captura y se está trabajando intensamente en su ubicación. Claro, estamos hablando que se ha anunciado una intervención que va a durar todo el tiempo que tenga que durar, decían las autoridades, y que se han tomado también medidas inmediatas. Sí, a ver lo que está ocurriendo. Es gravísimo porque, no sé, uno puede imaginarse cómo los criminales se ríen de un sistema que claramente no le temen, se sienten cómodos. Y esto es grave, preocupante, porque sabemos que los principales focos del crimen organizado a nivel continental han partido dentro del mundo carcelario, el propio Tren de Aragua. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué nada de esto ha cambiado? Hace años que se viene escuchando que se necesita urgente una reforma, que se necesita urgente modernizar el sistema de gendarmería, que recordemos tiene un estatus que es bien particular, porque ellos no tienen el régimen que tienen, por ejemplo, las policías, la PDI, son un servicio público, ellos son funcionarios públicos, tienen la posibilidad incluso de tener asociaciones gremiales, tienen sindicatos, y algunos atribuyen al freno a las reformas, precisamente a la oposición de los gremios dentro de Gendarmería. Bueno, no ha cambiado nada. Se ha hablado de la necesidad de hacer nuevas cárceles. No tenemos ni una. Y solamente la concesión, los procesos para tener cárceles nuevas demora años. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a enfrentar todo esto? La verdad es que son preguntas muy válidas que hay que poner sobre la mesa en una situación que ya está excediendo los límites. Fíjense ustedes que solamente el 2025 se reportaron más de 60 sumarios por fugas. 60 sumarios por fugas. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, Danilo. Claro, Gonzalo, y de hecho, yo siempre recuerdo este caso porque fue el más mediático de todos, pero no nos olvidemos que hace 6 meses, 8 meses, un sicario fue liberado el mismo día que estaba siendo formalizado, Alberto Mejía Hernández, el sicario del Rey de Mex. Entonces, han habido muchos episodios en donde se ha logrado tener capturado a la persona peligrosa y finalmente desde el interior ha sido devuelto a las calles, que es lo más insólito de todos. En este caso, imaginamos también el dolor para una familia, ver que el femicida de un ser querido, de una madre, de una hermana, finalmente sale porque nadie controla y se da el gusto inclusive de salir vestido de gendarme. O sea, la impotencia para las familias de las víctimas también es otro punto que no se ha tocado y que genera mucho dolor en todo esto. Decíamos que va a haber una intervención que va a durar lo que tenga que durar, decían las autoridades. Ya se han tomado algunas medidas. Dentro de eso fue la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería. Hablamos de coronel Héctor Labrín. Y además, otras 3 personas han sido sacadas de sus cargos, que son el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno de la expenitenciaría. Fueron las acciones inmediatas que se tomaron a partir del conocimiento de estos 2 sujetos que escapan justamente desde la expenitenciaría durante el mediodía del miércoles. Todo esto queda registrado y también sus rostros son públicos, aparecen aquí en las imágenes constantemente, porque si usted lo ve, si usted tiene alguna información, puede hacerlo llegar de manera anónima siempre, con los resguardos del caso, para que sea un hilo conductor, una pista para que puedan ser recapturados. Estamos hablando de sujetos peligrosos, estamos hablando de un exfemicida, de un femicida que asesinó a su expareja, y también estamos hablando de un sujeto que fue condenado por homicidio frustrado y lanzamiento de bombas Molotov, 16 años y presidio perpetuo calificado. Entonces estamos hablando de personas peligrosas que hoy día están en las calles y que además no sabemos cuánto pueden
pueden haber avanzado, dónde pueden estar escondidos, estará buscando salir del país, como sucedió justamente con el sicario del Rey de Mex, que cuando se percataron que ya no estaba en prisión, que se percataron que lo habían liberado, él ya había salido de Chile, porque en un día y medio llegó a Iquique, en 2 días finalmente estaba en Arica, en la frontera, y ya estaba fuera de Chile cuando todavía acá no se daban cuenta que él había sido liberado. Tenemos declaraciones por parte del ministro de Justicia también, por supuesto, que se refiere a las fugas de estos 2 reos. Son situaciones graves, son situaciones inaceptables, son situaciones que nos indignan porque se producen lamentablemente por fallas a los protocolos y que empañan el nombre de Gendarmería de Chile. Asimismo, no podemos descartar de que hayan funcionarios involucrados en estos hechos. Y además estamos en coordinación con el ministro de Seguridad Pública para recapturar a las personas que se fugaron de la ex penitenciaría. Esas personas que son criminales tienen que estar tras las rejas. Gonzalo, seguimos atentos entonces si hay novedades en torno a la recaptura de estos 2 reos. Los rostros están ahí, insistimos, si se puede entregar alguna información, lo puede hacer de manera anónima. Hoy día están prófugos y están siendo buscados intensamente por las policías. Bueno, quedamos muy pendientes a ver cómo se resuelve, bueno, en particular en el plazo inmediato, la recaptura de estos sujetos que la verdad se han mofado de un sistema absolutamente crítico. Danilo, muchas gracias por el reporte. Buenos días.